7:04, amigos. Continuamos aquí. Vamos a conversar con Francisco González. Él es internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Bueno, no sé si todavía se dice, pero feliz Navidad. Pasaron Sí, 4 días ya, ¿verdad? sí, feliz Navidad Sí, y venturoso año nuevo, ¿no? Para así todos los que es. trabajan aquí también, claro. Así es, Francisco. Bueno, tenemos una geopolítica, sobre todo en América Latina, interesante ahora con la Sí, llegada de Lula a Brasil. Bueno, ya Petro más que instalado. Este giro a la izquierda que ha tenido el sí. continente y la posibilidad para Venezuela de integrarse nuevamente a proyectos regionales, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur. Me gustaría su análisis. Sí, es una Navidad bastante movida, ¿no? En todos Sí, los sentidos. En términos climáticos, estamos viendo lo que está pasando en el sí, norte, ¿no? Que nos dan coletazos, estamos hablando de eso, ¿no? sí. Y también en términos políticos. En Brasil en estos días, precisamente, si bien es la vacación, igual que aquí con nosotros, lo cierto es que hay mucho movimiento, precisamente por el cambio que hay. Creo que usaron ustedes una buena palabra ayer en la presentación, la reconfiguración Ujú. política, ¿no? Del continente. Y en este caso Brasil es el mastodonte, Sí, ¿no? Es el sí. país quizás potencia de América Latina. Siempre se ha visto desde el sur a Brasil como el motor, ¿no? Ujú. Siempre Brasil y Argentina han competido de una manera sana, ¿no? Hasta en el Por fútbol. ese liderazgo. Bueno, en el fútbol casi que lamentablemente no vimos una semifinal Hasta en el Brasil-Argentina, fútbol ¿no? compiten. Nos las perdimos, pero sí, 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 es así, tal cual, Ujú. como en el fútbol. Y en términos políticos también pasa, pues si bien han estado aliados en el Mercosur, lo cierto es que hay una competencia. Hay una competencia y en este momento precisamente Brasil idea volver a Ujú. ese estatus que ha perdido con la Ujú. ultraderecha en el gobierno estos Ujú. 4 años. Eso es lo que está tratando de hacer Lula. Estuvo como de espaldas al continente de Brasil, ¿no? Y estuvo de espaldas a todo el mundo, ¿sí? Ujú. Porque Brasil creo que con Bolsonaro se montó en la dinámica de alejarse no solamente de la región, sino de todo lo que implicaba su influencia global. Ujú. Sí, Brasil hace unos años, antes de Bolsonaro, llegó a estar sexto, séptimo en términos de PIB Sí, mundial. Es decir, un país de mucha influencia en los BRICS, en distintos espacios de integración global, ¿no? sí. Entonces, la palabra de Brasil sentaba un precedente y una influencia hacia dónde iba el resto de Sí, países, se, ¿no? se- se sentaba entre los grandes Eso es y lo así, invitaban entre los es grandes. correcto. Y eso se perdió, se Ujú. perdió. Entonces, venía viendo análisis, ¿no? Para venir al programa de estos días, distintos pensadores brasileños, cómo ven la cuestión. Y lo que uno va entendiendo es que hay que volver un poco al 2003, Ujú. a la situación previa a la llegada de Lula al gobierno, ¿no? De aquel momento, porque el país está bastante golpeado. Bueno, tanto que una de las agendas del programa que armaron, ¿no? Para la Sí, vuelta de Lula fue precisamente el tema climático, ¿no? sí, La Amazonía. Si hay, esto que está pasando es sí. parte de la Sí, sí, agenda de sí. Y, Bolsonaro. y, y, y todavía Sí. hay gente que no cree que el cambio climático se está dando, ¿no? Mira, no sé, hay una película que invitamos a ver a la gente, que el día después de mañana. Sí, Es impresionante porque están sí, poniendo sí. los videos de Estados Unidos y lo que dice la Sí, película sí, hace unos años atrás. Es una premonición de lo que está pasando sí. ahora, ¿no? Y el tema de la Amazonía nos afecta a El todos, tema de la Amazonía es parte de eso, claro. precisamente. Y No, Bolsonaro, y nosotros tenemos parte de Amazonía bueno, y, nosotros y somos también golpeamos un víctimas, poquito allí, sí. ¿sí? Y somos víctimas también de Sí. eso. Y creo que la agenda de Bolsonaro deliberadamente era la explotación Ujú. de esos terrenos, pues de esos territorios, de esa zona selvática y de la fauna y todo, y el pulmón del mundo, ¿no? Como le Sí, llaman. Y precisamente estamos pagando las consecuencias, todos, todos, todos. sí. En este momento, pues creo que eso es una agenda muy importante dentro de lo que es esa geopolítica, a ver, si se puede decir, ecológica, ¿no? Ujú. Entonces, eso estaba en el programa, precisamente, entre todos los puntos es uno Sí. de los que está allí. Y también el tema de la vuelta de Brasil a esa influencia y también la, digamos, la retoma de todos esos programas sociales que fueron desmantelados durante el gobierno, pero también que se profundizó con la pandemia. Sí, el tema del hambre cero que fue tan efectivo Claro, para Lula, ¿no? eso, Bolsonaro trató de recuperar algo de eso, pero nunca fue como se Ujú. organizaba antes. Antes las comunidades organizadas de Brasil incidían en esos programas. En la última se convirtió en un proyecto totalmente populista, Sí. populista
y en el cual las comunidades perdieron incidencia totalmente, y más bien estos grupos patrióticos de extrema derecha que juegan en función de esta lógica actual, ¿no? Sí. Que está allí todavía acentuada, es otra cosa. Ahora, en el caso de Venezuela, Francisco, Venezuela-Brasil, las relaciones están totalmente rotas, Sí. ya se nombró embajador. ¿Cómo puede beneficiarnos este cambio en A el ver, Coloso del Sur, como lo llaman? hasta hoy Ujú. la situación es ambivalente, Sí. es ambigua en términos diplomáticos, porque si bien no hay un reconocimiento por parte de Bolsonaro al gobierno del presidente Maduro, el reconocimiento se da es al interino. Eso es lo real, ¿no? Lo concreto en términos Por de cierto que estamos reconocimiento. en la obligación de recordarles que de acuerdo a la legislación vigente, el cargo del interinato es totalmente inválido y de acuerdo a la legislación vigente, el Sí, término también de usurpación como calificativo del gobierno actual o presidente Nicolás Maduro incita al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que comentarlo, tenemos que claro, leerlo está cada bien. vez que se Sí, sin menciona este embargo, sin caso. embargo, hay una ambigüedad en términos de que si hay relaciones, hay consulados, Ujú. existen funcionarios, y eso permite cierto relacionamiento, ¿no? Es real, ocurre. Pero es lo que hacen. Tienen una abogada, sí, que está allí de embajadora y de apellido Belandria, y es la que oficialmente uno la ve en los actos, ¿no? Eso cambiaría. De hecho, cambiaría el 1 de enero. Es decir, hasta el día 1 de enero, que es Y cuando el domingo. está en la designación que Claro, hiciera el exacto, presidente el Maduro. domingo, ¿no? Sí, el domingo. Ese día cambia Cambia la y estructura. se retoman las relaciones diplomáticas, Ujú, oficialmente. ujú. Ocurriría el domingo, pues. ¿Y eso qué implica? Porque además tenemos una frontera que si bien no es tan movida como la de Colombia, también tiene su movimiento. Sí, claro, y los ha tenido con Lula desde hace años y Sí. Venezuela porque ha habido mucho intercambio comercial por esa zona. Yo recuerdo que en el Sí. pasado inclusive había muchos brasileros que se iban a Margarita, esa era su playa, pues. Es que es lo normal, si tú estás, a ver, quizás no lo vemos tanto en la realidad caraqueña, pero el que vive en Puerto Ordaz, Ujú. el que vive en Upata, y ir a Brasil o ver brasileños es lo común. A ver, Sí, yo solía ir mucho a esa zona del país, en el sur, sí, y sí, ver brasileños era lo común. Venían a sí. hacer turismo, ¿no? Venían a hacer turismo Al y llegaban hasta las parque, costas. claro, y a la Gran Sabana, y a Sí. comprar cosas y viceversa, ¿no? Bueno, en Uno, la Gran Sabana, yo en días pasados echaba un cuento aquí que yo me encontré, o sea, sí, cuando yo subí al Roraima, sí, sí, y en el Roraima, en la cima del Roraima, había más brasileños que venezolanos. claro. Y Sí. también que pasar para allá, bueno, sí, y parece que no, pero uno pasa, que es ahí mismo, ¿no? 15 Sí, minutos, sí, viste que en la pasas a la línea, parte de la en la línea, ¿no? línea. Es Yo me llegué una impresionante. vez Sí, desde Santa Elena sí, sí, hasta Santa allá, Elena. nos fuimos en bicicleta en una excursión. Mire, vamos a hacer una pausa Sí, sí. y al regreso continuamos con esto. Y me gustaría también que analizáramos Colombia bueno, cómo están las relaciones con Petro y cómo, bueno, la apertura de fronteras total ya es el 1 de enero El también. mismo día de lo de El Lula. mismo El día, mismo día día, ¿no? importante, ¿ah? Sí, sí. Ya venimos. Es un día cabalístico. Continuamos con todos ustedes, Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Estábamos hablando de Lula, pero vamos a hablar de Petro, vamos a hablar de Colombia. La frontera se abre totalmente el próximo 1 de enero. Y bueno, expectativas allí en relación pues también a un país con el cual los últimos años tampoco se han tenido buenas relaciones, pero Sí. pareciera que ahora están cambiando. Sí, claro, en febrero 2019, durante aquella difícil situación que se dio justamente por Brasil y por Colombia, ¿no? Hubo dos flancos en el cual Venezuela prácticamente era un país asediado y con posibilidades de ser invadido, ¿no? Ambos gobiernos en aquel momento, Iván Duque por Colombia y Bolsonaro por Brasil, tenían fuerza militar en la frontera. Fuerza militar y bueno, se dio todo ese proceso que vivimos lamentablemente en aquella época. Y que eso te decía al final de la parte anterior, ¿no? Que es cabalístico, que justo el 1 de enero toma el poder Lula, ¿no? Ujú, Cambia la política y se abre la frontera totalmente con Colombia, ¿no? ujú. Cosa que nunca debió haber estado cerrada. Entonces es importante para los tres países porque eh, es un triángulo que va a incidir en el resto del continente. Y eso va a impactar porque lo otro era la destrucción, ¿no? Lo que veníamos hablando, ¿no? Era la guerra. Y muy reciente además, muy reciente.
Entonces parece que no, pero sí estamos todos interconectados en el mundo, ¿verdad? Tenemos una visión disgregada a veces de las fronteras, los distintos idiomas, pero resulta que todo lo que se haga en política internacional influye sobre el resto de países. Y hay que, tú lo comentabas, ¿no? Hay que presionar a los gobiernos para que vayan en función de lo que necesitan la gente, el común, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea que tenemos de ahora en adelante, sí. Ahora, ¿cómo pueden actuar en conjunto, digamos, esta reconfiguración de la región hacia la izquierda, hacia la agenda que algunos catalogan de progresista? ¿Qué puede implicar para, vuelvo a lo mismo, para el bienestar de los pueblos, que es lo que se quiere? Pues? Claro, mira, hay una cuestión importante que comentas allí, ¿no? Que está ahí que está en la mesa también de estudiar esta situación actual. Es muy compleja de los países, ¿no? Solamente Venezuela, Brasil, Colombia, el resto del continente. Y las izquierdas no son las mismas izquierdas del 2000, es distinto. De hecho, tanto que veía ayer, estudiaba con cuidado el tema de la reconfiguración de fuerzas a lo interno de cada país. Las agendas son distintas, ¿verdad? Es distinto. Incluso las alianzas políticas en el gobierno son distintas. En Brasil vemos una configuración de un Lula de la izquierda, pero con sectores liberales inclusive, su vicepresidente incluso, muy contrario a la lógica de cuando él estaba en el poder, ¿no? Y esto porque uno se pregunta, ¿pero por qué ocurre eso, María? Y eso tiene que ver también con la ultraderecha en el poder, ¿no? Es decir, los extremistas populistas de derecha en el mundo, no solamente en Brasil o en Colombia, que estaba con Duque, ¿no? El Centro Democrático, sino que también globalmente. Trump, ¿no? Entonces eso hizo que estas alianzas que eran impensables hace 10, 15 años atrás, ahora están ocurriendo, ¿ves? En Colombia pasa algo no igual, pero de alguna manera Petro, que viene de la guerrilla incluso, el M-19, y ahora, bueno, sí, después de eso, el pacto histórico, pero hace alianzas con sectores liberales para poder sostener una lógica país, ¿no? Hay una claridad de que hay cosas en economía que hay que hacer. Sí, claro. Más allá de las ideologías, ¿no? Claro, exacto. Y que la economía funciona, exactamente, que económico, la economía funciona con sus reglas propias. Y mire, y si vemos en Venezuela, algo así está ocurriendo. Algo así está ocurriendo también. Y eso tiene que ver con cómo se va moviendo el mundo, ¿no? Claro, sí hay agendas quizás pues más globales. En este sentido, pues bueno, lo que mencionábamos, el tema climático, me imagino que es un tema que hay que abordarlo en conjunto. Sí, bueno, Petro lo asume cada rato, ¿no? El tema de la integración de los mercados, que en el pasado era tan efectivo. ¿Qué ha sucedido con eso? Mira, ¿Cuál es el estatus ahorita del Mercosur o de instancias como la CAN? Sí, los que tenemos mentalidad integracionista, ¿no? No solamente estudios, sino que es un pensamiento, ¿no? Creemos que a medida que los pueblos se han integrado en estos años, y a las pruebas me remito, ¿no? Los países han crecido, ¿no? América Latina, años atrás. A medida que se han desintegrado o se han disgregado, las integraciones se han ido desmoronando con la llegada de estos grupos de extrema derecha, grupos liberales de extrema también. Esas lógicas integracionistas se fueron rompiendo, ¿no? Macri, por ejemplo, empezó con eso, con Mercosur, expulsando a Venezuela, violando todas las leyes mercosurianas. Y eso afectó también a Argentina al mismo tiempo, ¿ves? Los intercambios que hacíamos con Argentina, con Uruguay, con Brasil, se fueron rompiendo y los países fueron mermando sus economías. Entonces, creo que Petro en estos últimos años es el que la ha tenido más clara, ¿no? De tomar el poder e integrarse. Petro ha llevado esa agenda, ¿no? Entonces Lula, que ya lo vivió, sí, y quizás en otro momento no estaba de acuerdo con una moneda única continental. Se vuelve a hablar de eso. Estaba leyendo ahorita un titular donde se vuelve a hablar ahora sí lo quiere. Cuando Brasil en aquel momento no le parecía, ¿no? Era Brasil superpotencia y no le parecía, pero Tal ahora vez hay que verse en el espejo con esto de la integración de la Unión Europea y los beneficios que ha traído para la Unión Europea. Es que sí, porque mira, digamos, surgimiento o resurgimiento de Europa después de la Segunda Guerra, que se da a partir de esa integración, se disgrega en los años 90, cuando las neoliberales asumen con mucha potencia lógicas, los partidos que representaban a Europa fueron perdiendo esa legitimidad en su base social, partidos socialdemócratas, partidos de izquierda, partidos social cristianos, y eso hizo que la agenda neoliberal imperara en Europa. Y mira que ahora Europa está en crisis también, justo, ¿no? Esto que está pasando en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, también en Europa. Es decir, el tema climático, el tema de las crisis,
la ruptura con lo que es la Unión Europea, el Brexit en Inglaterra, ¿no? Entonces estamos viendo que hay que volver a las agendas en las cuales se discuta con la población, con el común, el ciudadano, que incidan en la política, ¿no? Mientras el común de la gente no habla con los políticos, María, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo se entiende la gente? Si no es conversando, dialogando, claro, hablando. Lo que pasa es que la crisis de liderazgo es global. Ya nos metimos en Honduras, pero la crisis de liderazgo es global. Claro, hay una crisis. Y eso que estás mencionando, de que los pueblos hablen con los gobiernos, pues se torna difícil. Se torna difícil y para eso creo que es importante estos espacios, ¿no? Estos espacios de conexión. Y en Brasil, nada, la desconexión de Bolsonaro con su población fue terrible y sobre todo en la pandemia fue muy obvia, ¿no? Y allí, bueno, ¿qué es la consecuencia de eso? Miles de personas murieron a consecuencia de la mala gestión con lo que era la pandemia. Muy similar a lo de Estados Unidos con Trump, ¿no? Donde los negacionistas, ¿no? Estas personas que no creían en eso, las personas que no creen en el cambio climático y creen que es una cosa de personas que andan inventando, ¿no? Entonces eso ha afectado nuestra realidad actual en el mundo y en este momento, bueno, estamos viviendo un momento 2023 iremos entonces, en el caso de Venezuela, en el caso de América Latina, hacia procesos de integración, el retomar estos procesos de integración. Es necesario y creo que eso ya está en los programas. En el programa de Lula está, viste que ellos hicieron un programa discutido a nivel nacional en Brasil y esa discusión llevó a esas agendas en las cuales la integración y volver al continente es importante, ¿no? No solamente la reconfiguración interna política, la reinstitucionalización, sino también la agenda de conexión con los países vecinos. En eso está Venezuela. Sin embargo, dentro de la misma izquierda vemos casos como, por ejemplo, Boric en Chile, sí, que, bueno, está teniendo bastantes problemas a lo interno, pero también su discurso ha sido muy hacia adentro, ¿no? Y muy crítico hacia el caso de Venezuela, también el caso de otros países, ¿no? Pareciera un caso muy particular, el caso de Boric. Sí, eso tiene que ver con las formas internas de cómo se hacen las alianzas políticas en Chile, ¿no? También el problema del referéndum, el referéndum que se perdió y cómo una extrema derecha que está ahí en Chile. Y mira, una cosa que uno discute en los ámbitos académicos también, la incidencia de Bachelet, ¿no? Cómo Bachelet ha visto esta situación y los últimos años, los últimos coletazos que nosotros como país hemos recibido de mala manera a nivel internacional han venido a Bachelet también. Entonces en eso Boric creo que tiene una alianza bastante cercana con ella y ella incide en el gobierno de Boric. Claro. ¿Puede ser Boric un hueso duro de roer para estas alianzas? Podría ser, pero recordemos que quien tiene en el Cono Sur, por ejemplo, en el Cono Sur, quien tiene más incidencia en eso es Argentina, ¿sí? Y Argentina quiere volver también. Quiere volver porque tiene una situación interna también difícil después de Macri, el país está muy vimos que golpeado. Lo primero que hizo el presidente de Argentina fue visitar a Lula, ¿no? Claro, y con Petro tienen una buena también, discusión, ¿no? Hay una empatía allí. Con AMLO en México, eso no estaba antes, ¿ves? En la época que había esa integración continental, donde estaba Kirchner, Chávez aquí, estaba Lula, México no estaba en eso, Colombia no estaba en esa lógica, ¿ves? Para Colombia y México es nuevo, esta situación actual, ¿no? Entonces eso suma. ¿Y quién asume ese liderazgo ahora? Porque antes era claro que era Chávez el que lo asumía. ¿Quién lo asume ahora? Bueno, yo creo que siempre Chávez, Lula y Kirchner en aquel momento, ¿no? Y se ve claro en la reunión de Mar del Plata 2005. Ahí se vio esa agenda continental. En este momento yo creo que es más compartido, ¿no? Sí, es más compartido. Está AMLO, que AMLO quizás en principio estaba, ¿no? Sí. Venezuela siempre ha estado ahí Maduro aguantando, porque estábamos solos, ¿no? De alguna manera el país. Yo creo que es bueno decirle a la gente, María, que esto no se trata a veces de personas, sino del país, ¿sabes? Verlo de manera global, ¿no? No identificamos personas en común, es el país. La resistencia de Venezuela. ¿Sí? Estos gobiernos de izquierda, María, han llegado gracias a que nosotros hemos resistido. Si nosotros hubiésemos cedido en el 2019 a las apetencias de Trump y la destrucción continental, nosotros estaríamos como el Medio Oriente. Esto hubiese sido una guerra continental, no hubiese ganado Petro en Colombia, no hubiese ganado Alberto allí en Argentina, ni Boric. Esto hubiese sido un desastre continental. Es gracias a lo que nosotros aguantamos estos años, ¿ves?
Eso es importante siempre recalcarlo, porque hay personas, no digo ni siquiera de Venezuela, continentalmente hablando, que se han dado la tarea de invisibilizar eso que nosotros hemos hecho. Y es de ahí, a partir de allí, que viene el resto. Y entonces gana Boric, gana ya AMLO, gana Petro, y esto se ha reconfigurado por nosotros, por ese liderazgo que seguimos teniendo a nivel histórico. Lo tenemos, esa agenda de integracionista bolivariana, eso está allí. Eso no lo inventamos nosotros, eso está allí, es la historia, ¿ves? Y tiene una carga fuerte. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión sobre estas cosas. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Feliz año. Feliz año. Amigos, la pausa, ya venimos.